Este video se realiza con el auspicio de Acuarios Santiago. Bienvenidos a una nueva entrega del Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy día volvemos en una nueva jornada de entrevista. Nos encontramos justo a Cristian Mellado, presidente del Club de Tiro Libertadores, y a Eduardo Moscoso, abogado y presidente de la Federación de Tiro. Buenos días. Hola Catalina, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a estar conversando distintos temas, pero sobre todo el tema de las armas, la legítima defensa y muchos otros temas también que queremos profundizar. Así que muy bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Así es, Catalina, gracias a ti y al Baquedano por la invitación para poder conversar, ¿no es cierto?, y poner en contexto temas tan relevantes como son los que vamos a poder conversar y dar una mirada un poquito más objetiva a estos temas que a veces se tratan de esconder o manejar de una manera no adecuada. Claro. Bueno, vamos a partir por eso, porque hay un avance en la ley de control de armas. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno presiona tanto por este desarme total de la ciudadanía que hemos visto ahora en el último tiempo, que harto se ha hablado sobre el tema? A ver, las modificaciones a la ley de control de armas, ¿no es cierto?, han sido bastante durante los últimos 20 años, siendo la última de enero de este año, la que de manera un poco más orgánica tomó en consideración ciertos aspectos, pero que personalmente y a mi juicio creo que no abordan de la manera que los tiradores, el ámbito deportivo y las personas que optan por tener un arma para la defensa debiesen haber sido reflejados en esa ley. En ese sentido creo que la mirada del actual gobierno y probablemente la de los gobiernos anteriores ha sido una política de desarme, pero una política de desarme sin un sentido, sin una verdadera sintonía, porque no es desarmar por desarmar. Porque yo no puedo sostener, como se han dicho durante mucho tiempo por parte de algunos políticos de todos los sectores del arcoíris político, las armas per se son malas, las armas per se son dañinas. Eso es una verdadera, una niñería, casi una falacia. Entonces, basado en ese argumento de que las armas per se son malas, tengo que desarmar a la población. En circunstancias que países, ¿no es cierto?, del primer mundo o con un poquito de mayor antigüedad que el nuestro, en la cultura de las armas va con ellos y no por eso tienen asociado esa ideología de que las armas per se son malas. Muy por el contrario, son parte de su ADN. Y son tan parte de su ADN, se incorporan a su cultura, a su idiosincrasia, que pasan a ser parte habitual. Y no por eso, como dicen, a mi juicio equivocadamente, existe una alta tasa de homicidio, existe una alta tasa de delincuencia, terrorismo. No, entonces creo que de partida hay una mirada un poquito equivocada en lo que dice en relación con la modificación a la ley de control de armas. Eduardo, ¿crees que es por un tema de ideología quizás? ¿Hay algo más detrás? Bueno, yo creo que en el tema de la ley de control de armas, como se ha implementado en Chile, yo creo que hay que hacer una distinción en dos tiempos. La primera distinción, hasta creo yo, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la ley de control de armas era el caballito de batalla que tenían los gobiernos para justificar que estaban haciendo algo contra la delincuencia. Cada vez que la delincuencia sobrepasaba el accionar de la policía, la primera reacción, que era casi una reacción instantánea, era: hay que intervenir la ley de control de armas. Desde ese punto de vista era solamente una declaración de principio, porque si bien, como bien dice Cristian, se han introducido muchas modificaciones o pinceladas a la ley, en los últimos 20 años la ley ha sufrido dos modificaciones, la ley. El resto ha sido introducido por la vía de resoluciones administrativas, ¿ya? Y no olvidemos que la última modificación estuvo 15 años en el Congreso. La que se promulgó hace poco estuvo 15 años en el Congreso. Eso, como te digo yo, marca la primera etapa en lo que la visión de la ley de armas en la realidad chilena. Pero ahora hay una segunda etapa, ¿ya?
que viene también desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que hay un componente ideológico, claramente, ¿ya? No es casualidad que todos los gobiernos actualmente rigen en América Latina con una clara tendencia de centro izquierda o de izquierda define, ¿ya? Tienen como dentro de sus programas de gobierno y de sus banderas de lucha el desarme de la población civil. Claro, un desarme total. El desarme total. Ahora, podremos especular, ¿ya? Para algunos más o con menos razón de especular, cuál es el objetivo, ¿ya? Yo lo tengo claro, y a mí no podrán decirme que soy fanático, pero las partes donde la izquierda ha logrado desarmar a la población civil, ¿ya? Ha dejado el terreno llano cuando ellos han querido pasar por encima de la institucionalidad, ¿ya? Para instaurarse por las armas, si es que no logran hacerlo por las vías, ¿ya? Institucionales. A lo mejor puede sonar anacrónico, pero es una alternativa. Y si hay algo que nosotros sabemos es que el Partido Comunista, ya desde que se creó hasta el día de hoy, sigue con su misma fijación, ya y esquema. Ha introducido algunas variantes, pero en lo medular sigue pensando igual. Es cosa de que puedan hacerlo. No lo han hecho porque no han podido, no porque no quieran. ¿Qué opinan sobre un proyecto de ley o algo que se ha hablado ahora último sobre esta ley de porte de armas? ¿Están a favor? ¿Cuál es su opinión respecto a eso? A ver, te vuelvo a repetir, siendo ambos personas que tenemos años ya en el tema del manejo de armas desde el punto de vista deportivo y también desde un punto de vista profesional como abogado, yo personalmente creo que no sería un partidario del porte de armas por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque desde mi perspectiva, si yo como país establezco la facultad de porte, quiere decir que el sistema completo jurídico se viene abajo. El Estado de Derecho se viene abajo, porque estaríamos frente a la incapacidad absoluta del Estado, ni siquiera del gobierno, del Estado, de manejar el orden público y la seguridad, que son los pilares fundamentales que deben regir a cualquier país. Entonces, si yo de un momento a otro tuviese que, o esa moción llegase a convertirse en ley y las personas pudieran portar un arma, a mi juicio sería un poquito peligroso. No lo digo desde la perspectiva de que las personas que a lo mejor tienen un poco de instrucción en el tema pudieran manejarla, sino el hecho de que sepamos que un país tiene que llegar a eso para poder defenderse de las agresiones, de la delincuencia, del narcotráfico, del terrorismo. Vuelvo a insistir, para mí sería el quiebre total y absoluto del Estado de Derecho y de las obligaciones que el Estado tiene para con sus ciudadanos, independiente del gobierno que impulse o no impulse una iniciativa como esta. Mira, claramente uno debiera atender, ¿ya?, a cuál es el objetivo que está detrás de esta propuesta. Si el objetivo de esta propuesta es generar a nivel ciudadano una herramienta que le permita contrarrestar la violencia desatada y la delincuencia desatada que tenemos en Chile, yo no soy partidario, ¿ya? Contrario a lo que se pudiera creer, que nosotros somos personas, ¿ya?, en el caso cristiano, que por una cuestión de afición, por una cuestión de tradición familiar, tenemos las capacidades, el entrenamiento, la cultura, y no solamente eso, sino que además tenemos las armas necesarias como para poder hacerlo. Pero en ese contexto, en un contexto de reacción ante la incapacidad del Estado, ya, de brindarle el más básico de los bienes a la colectividad, que es la seguridad, creo que sería muy complicado. Ahora, si fuera en un contexto distinto, como parte del conjunto de libertades, ¿ya?, tal vez podría ser, ¿ya?, en cierto marco, con ciertos resguardos, con ciertos requisitos, ¿ya?, para evitar que sea una tierra de nadie. Yo no veo problema, porque hay países del mundo, ¿ya?, en los cuales la tenencia de armas por parte de los particulares
es una cuestión cotidiana y a nadie le escandaliza. Sí. ¿Ya? Hay muchos países en Europa en que la gente, el servicio militar es obligatorio y terminan el servicio, se llevan su arma para la casa. Entonces, el enfoque es el importante, pero como está planteado ahora la sugerencia como una reacción a la incapacidad de contener la delincuencia, creo que sería muy peligroso. Si me permites, Catalina, una precisión, o sea, tal como muy bien dice Eduardo, la situación delincuencial hoy día está desatada. Eso es algo que no cabe, no hay ninguna duda al respecto. Nuestras policías están cada vez más debilitadas, Carabineros especialmente, muy debilitadas, donde ya el respeto que se tenía a esa institución se ha perdido totalmente. Que no hay respaldo tampoco. No hay respaldo tampoco, o sea, un carabinero en su accionar, ¿no es cierto?, se pasa de revoluciones y toma un detenido de una manera que no debe y ese detenido queda con una herida, probablemente el carabinero va a ser el que va a tener las consecuencias más severas desde el punto de vista administrativo y judicial. Pero volviendo al tema, imagínate en este contexto donde tenemos que la delincuencia está desatada literalmente, donde todos los días vemos noticias de robo, asaltos, homicidios, portonazos, que ya pasan a ser algo habitual, que uno ya no se sorprende. ¿Tú te imaginas una eventual ley de porte de armas lo que significaría? Sería literalmente la ley de la selva. Porque la gente obviamente se cansa, la gente se aburre. Dice, ¿por qué tengo que yo estar encerrado en mi casa? ¿Por qué tengo que yo? Entonces, si llegásemos a eso, literalmente creo yo que podría ser la ley de la selva. Y aquí la escalada, en vez de pararse o bajarse, iría increciendo, que es lo que como país, ¿no es cierto?, y como sociedad debemos instar. Claro, a que no siga, o sea, que el gobierno tome medidas ahora en este contexto. Bueno, tenemos también el terrorismo en la Araucanía, hay hartos temas que no se han manejado quizás de la manera adecuada. Que hay factores, desgraciadamente, por lo menos como lo veo yo, la influencia ideológica en el tratamiento del tema de la violencia en Chile ya ha sido gravitante para este descalabro. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo en la Araucanía en este momento, ¿ya?, es resultado de una contemplación consciente de la escalada de violencia, de la escalada de pérdida de respeto a la autoridad, de la escalada, ¿ya?, que estaba planificada, ¿ya?, y que fue implementada, de cada vez cortar más las atribuciones de las instituciones uniformadas, de las instituciones encargadas del resguardo del orden público y de las instituciones de defensa. Esa estrategia, ¿ya?, que hoy en día es la que tiene sometida a la Araucanía, ¿ya?, al yugo de los delincuentes terroristas, ¿ya?, y narcotraficantes, ha sido resultado de la visión, ¿ya?, de utilizar políticamente a esa gente. El punto es que yo no sé cómo a nivel de gobierno en este momento, cómo van a salir de ese zapato chino, porque la única forma de restablecer el orden público es fortalecer las atribuciones de las instituciones que están encargadas por la Constitución y la ley a restablecer el orden público, que son Fuerzas Armadas y Carabineros. Claro. ¿Ya? Y en un ambiente de guerra urbana, porque eso es, ¿ya?, al margen de que sea de estricto rigor, sea en el campo, sí, claro, pero en un ambiente de guerra interna, porque eso es una guerra interna, tienen que haber bajas y tenemos que asumirla. Pero cuando tú tienes como funcionario público, y en este caso estoy pensando en Carabineros y la Fuerza Armada, cuando tú tienes que estar cuestionando si tu actuar siempre va a estar cargado por la animosidad en contra, ¿ya?, tampoco te permite actuar ya con la tranquilidad y con el profesionalismo que se requiere. Cuando tú estás, y aquí me refiero a el centenar de policías y carabineros que todos los días deben estar ahí, ¿no es cierto?, in situ, en una situación de riesgo, en una situación donde están combatiendo la delincuencia, donde están tratando de resistir, ¿no es cierto?, no sé, los muchachos de los overoles blancos en el centro, sí, quemando el INBA, y tú dices, tengo que actuar, pero tengo que actuar bajo las reglas de uso de la fuerza. Entonces hay un decálogo como de 9, 8 puntos que yo debo ir escalando para ir subiendo a lo mejor la fuerza con que yo voy a actuar.
¿tendré yo como funcionario policial o tendrán ellos como funcionarios policiales la capacidad en ese momento de hacer ese análisis de manera racional cuando son objeto de pedradas, bombas, molotov? O sea, hasta bombas molotov, imposible. Claro. Entonces, claro, después es muy fácil decir, no, pero lo que pasa es que el efectivo policial no cumplió con el número 4 de las reglas de uso de la fuerza y se saltó el número 8. Entonces lo vamos a formalizar por, ¿no es cierto?, apremios ilegítimos o por uso de violencia innecesaria, por decir algo. Entonces, es muy fácil que sean blanco de ataques o de formalizaciones, dado que hay que estar ahí. Hay que estar ahí para vivirlo y para saber, pucha, no puedo, soy humano. Y yo como humano tengo limitaciones. Claro. Entonces, no me pidan más allá de lo que al hombre medio se le puede pedir. Por otro lado, perdóname Catalina, Eduardo hablaba recién de la Araucanía. Sí. Ese estado de excepción constitucional mixto. Sí, el que ahora es restringido. Que era restringido a cuidar la carretera, cuando sabemos que los problemas están adentro. Y otro tema más importante, cuando hace un par de meses atrás, o un poco más, ¿no es cierto?, se promulga la ley, ¿no es cierto?, que sanciona gravemente el robo de madera en la Araucanía. ¿Qué pasó con eso? La semana pasada o antepasada... Los liberaron a los 3 detenidos, los primeros. Yo no puedo, ¿no es cierto?, opinar a lo mejor con detalle porque no conozco la carpeta investigativa y no conozco los motivos que el tribunal tuvo para proponer esa medida. Pero, o sea, lo que queremos justamente, o el propósito de esa ley sería, de alguna manera, evitar este tipo de situaciones. Pero las señales que se dan son lamentablemente la contraria. Aquí no pasa nada. Este es un país donde yo puedo venir a hacer y deshacer. No pasa nada. No, y imagínate que nosotros hoy en día tenemos muestras que son cotidianas, ¿ya?, de esa pérdida de respeto hacia la autoridad y lo que es peor, esa convicción que tiene la autoridad de que está atado de manos para reaccionar. Sí. O sea, yo creo que, y admiro, y te lo digo, admiro, ¿ya?, la reacción que tuvieron esos 6 policías en Puerto Montt cuando fueron agredidos por una turba de extranjeros, ¿ya? Yo creo que no habría tenido la entereza de reaccionar como reaccionaron ellos, porque en el fondo se sometieron a una agresión ya descontrolada. Sí. En cualquier parte del mundo, ¿ya?, en las democracias ejemplares que tú quieras ver, en cualquier parte del mundo, una acción como esa habría terminado con 12 fulanos presos, ¿ya?, y probablemente 2 o 3 muertos. Sí. Y a nadie se habría escandalizado. Pero te apuesto que es que un carabinero le hubiera pegado un palo a uno, ¿ya?, y termina uno de esos tipos con un moretón, y el pobre carabinero estaría sometido a proceso, ya estaría suspendido, si es que no estaba de baja ya. Entonces, ya está bueno que dejémonos de jugar con los conceptos. Aquí la acción de la policía, la acción de las Fuerzas Armadas, no es una acción que esté enmarcada en la violación de los derechos humanos, que es lo que siempre se ha dicho. Sí, sí, cualquier reacción, ¿ya?, no importa una agresión ni una vulneración de derechos humanos, ¿ya?, es una recuperación del orden público, ¿ya?, y de resguardar el Estado de Derecho y a las demás personas. Y las demás personas. Entonces, y aquí, ¿dónde está lo grave? Que con Cristal lo conversamos. No es una visión xenófoba, lo que te voy a decir. Pero cuando tú tienes en el norte que la agresión a la policía por 3 extranjeros, ¿ya?, cuando tienes en el sur la agresión por 12 personas para rescatar a 3 detenidos, son todos extranjeros, ¿qué te queda como país cuando los inmigrantes vienen con el concepto de que en Chile no pasa nada por hacer un acto delincuencial? Cuando la policía ya no tiene ninguna gravitación. Entonces, ¿cómo podemos esperar, si no hay un golpe de timón a nivel gubernamental serio, pero de verdad, asumiendo los costos políticos y sociales que eso va a tener? Porque lamentablemente el nivel de violencia con que se está manejando la delincuencia en este momento en Chile, ya no lo vas a parar con buenas palabras y no lo vas a parar ya con cara fea. Más de un muerto va a tener que haber. Esta cosa va a ser con sangre, desgraciadamente, porque es la apuesta que tiene la delincuencia en este momento. Y ya todo el mundo lo ha dicho, en todos los estados se ha conversado. La única forma de que el Estado se imponga a la delincuencia es siendo más fuerte, ¿ya?, y más drástico que la delincuencia. Claro, porque ya está desbordado el Exacto. tema.
Ya se llegó a un punto que no tiene retorno. No lo vas institucionalmente no lo puedes hacer ya ni por la vía de la conversación, ni siquiera por la vía legal. O sea, tú puedes establecer 1.000.000 de leyes nuevas, ya prohibir por decreto constitucional la delincuencia, pero lo que tienes que hacer es implementarlo, llevarlo al terreno. ¿Quiénes llevan la ley al terreno? Las policías. Y si tú no tienes una policía que esté respaldada en su actuar, ¿ya? Porque tú no puedes tener como parámetro ya el funcionamiento o la acción de una persona que por la razón que sea, que hay que entender y hay que analizar, porque a lo mejor jamás quiso, ¿ya? Sí. Pasarse, pero resulta que estamos hablando de seres humanos también, por la acción de una persona tener atados de manos a una institución completa de 60.000 personas. Sí. Entonces, ¿cómo pretendes? ¿Ya? El otro tema que no es menor, esa misma condición de que a Carabineros lo tienen amarrado, ¿ya? Cuando todo el mundo te dice, no, que la ministra dice, no, es que hay 120.000 plazas que no... ¿Y cómo se van a llenar si hoy en día habría que hacer el guaripol a los imbéciles para ir a meterse a Carabineros? ¿Ya? No porque uno no desmerezca la institución, sino porque vas a qué, a que le agarren a palo y más encima si respondes, ¿ya? Eres tú el responsable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Que me expliquen cómo. O sea, tenemos como ejemplo el caso de los carabineros que aún están en prisión preventiva por el estallido delictual. Exactamente. El caso de la subteniente Javiera Navarrete. También. Formalizada en prisión preventiva por más de casi un año. ¿Por qué? Porque se le formalizó porque ella ordenó o autorizó que detenidos cantaran el himno nacional. O sea, la verdad, ni siquiera vale la pena seguir hablando de eso porque es, a mi juicio, ella no una tiene... aberración jurídica. Es una aberración jurídica. Claro. Pero mira, las democracias más plenas y más absolutas hablan de lo siguiente. Cuando un carabinero o un efectivo policial, no sé, en un contexto de una manifestación, saca su bastón retráctil y golpea a un manifestante, un delincuente, no, que la violencia es innecesaria, que no es proporcional, etcétera, etcétera. Las democracias más plenas señalan que en el caso de las policías la respuesta a la fuerza no debe ser proporcional, debe ser superior, porque así se impone, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho. Entonces, si lo dicen las democracias plenas, con mucho más años de trayectoria que nosotros, a lo mejor tenemos algo que aprender de ellos en ese sentido. Lo decía el otro día el exministro Rabinet también, de que quería el gobierno, que en Carabineros entregara flores, lo daba como ejemplo, dulces, caramelos, porque no hay respaldo. Y Carabineros, claro, debe actuar con mayor fuerza. Imagínate en el caso del Instituto del Internado Nacional Barros Arana, el INBA, sí, el INBA, donde es periódicamente atacado por jóvenes que están ahí, ¿no es cierto? Y los militares que están al lado del cuartel se tienen que defender, ¿cómo? Con un pitón de bomberos con agua. Sí. O sea, si hablamos de proporcionalidad, ni siquiera llega a establecerse eso. Eso la verdad que llega a ser vergonzoso. Sí. Llega a ser vergonzoso porque tú comprenderás que estamos hablando de cabros chicos, ¿ya? Menores de edad. Cabros chicos, ¿ya? Que han sido resultado de un trabajo sistemático de años, ¿ya? De lavado de cerebro, ¿ya? Porque yo te apuesto que no tienen ni idea de lo que están hablando, no tienen ni idea del por qué, no tienen ni idea del para qué ni el cómo. Ellos son, ¿ya?, monos a cuerda. Y resulta que van a agredir a quien tiene la fuerza de las armas en un país. O sea, el nivel de desconexión de la proporcionalidad de las cosas, ¿ya? Y sobre todo cuando la autoridad política, ¿ya?, en vez de condenar, ¿ya?, y condenar de hecho, no de palabras, y estamos hasta aquí de palabras de la autoridad, ¿ya? Todos los que tenemos un dedo de frente, ni siquiera dos, un dedo de frente, sabemos lo que demoraría, ¿ya?, una institución como el regimiento, ¿ya?, en acabar con esa cosa. Sí. Se demoran 5 minutos, ¿ya? Pero resulta que eso requiere respaldo gubernamental, requiere entender, ¿ya?, que para poder continuar, recuperar nuestros niveles de avance, de crecimiento, de desarrollo, de paz social, de orden social y de respeto social, requiere de una vez por todas poner el cascabel al gato con la delincuencia, ¿ya? Y me podrás decir que tienen motivaciones políticas, que tienen motivaciones, que las motivaciones... No. Aquí los que validaron la violencia, ¿ya?,
escondiéndola o respaldándola en motivaciones, ¿ya?, de reivindicación, fueron los que actualmente están sentados en la moneda. Y tienen que hacerse cargo, ¿ya?, de que esa no es la vía, porque lo que generaron fue una espiral. Sí. ¿Ya? Y ahora no tienen cómo pararla. Y el que la va a tener que parar va a tener que asumir los costos. Y como en política, la verdad que la gente es buenaza para atribuirse los beneficios, pero no los costos, yo no sé quién le va a poner cascabel al gato. Lamentablemente. Un panorama difícil, considerando también que, bueno, veíamos hace unos días, hablábamos también de esto de la legítima defensa, ¿cierto? Personas que se han tenido que defender solas en sus casas del ataque de delincuentes. Había un caso de un señor que tuvo que defenderse, sacó su arma y, claro, terminó el delincuente muerto, y ahora hay una serie de acciones legales en contra de esta persona. ¿Qué pasa ahí con la legítima defensa? Bueno, para partir, señalar que la legítima defensa es una causal eximente de responsabilidad penal. Vale decir, aquella persona que logra acreditar en un juicio, ¿no es cierto?, que se cumplieron los requisitos que la ley señala, obra en legítima defensa, y el hecho que comete, que a todas luces puede ser un delito, no se sanciona, no se pena, porque se tiende un puente de plata en ese sentido, y la ley dice: usted cumplió con estos requisitos, por ende se aplica la legítima defensa. Ahora, no es menos cierto tampoco que la legítima defensa se asocia generalmente con el uso de un arma de fuego. Tú le preguntas a cualquier persona, legítima defensa igual uso de arma de fuego. Y no, fíjate que la ley dice cualquier medio, ¿no es cierto?, racional, para impedir o repeler una agresión ilegítima. O sea, yo puedo utilizar lo que tenga a mi haber para evitar, ¿no es cierto?, la consumación de una amenaza ilegítima actual e inminente. Esos son los dos requisitos. Y ahora, otro aspecto importante que también hay que destacar. Cuando yo cometo un delito, yo tengo una intención, tengo un dolo, como se llama en el ámbito penal, de querer cometer un delito. En el ámbito de la legítima defensa, lo que yo estoy haciendo es defenderme. No tengo una intención predeterminada de causar la muerte, la lesión grave, menos grave o gravísima. Yo me defiendo. Y cuando esa amenaza está contenida, está neutralizada, yo paré mi accionar, porque si no puedo caer a lo mejor en el exceso de la legítima defensa. Entonces, por eso hay que entender que lo que yo hago es una acción de defensa, no es una acción dolosa en querer matar o lastimar o lesionar. Exactamente. Eso lo hay que entender de partida. La verdad es que técnicamente ya la explicación que ha dado Cristian es perfecta. El problema es que, como todas las cosas en la vida, hay que llevarlo a la práctica. Amigo mío, encárguese de eso usted. Hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y si bien es cierto, el tema de la legítima defensa ha sido un tema ya hoy en día, hay cosas que a uno como abogado le molesta porque no las entiende, ¿ya? Fundamentalmente la falta de sentido común, ¿ya?, de sentido legal, de sentido de justicia y de legalidad, con que la policía, el Ministerio Público y los tribunales fundamentalmente han manejado los temas. ¿Ya? No hay que ser especialista, psiquiatra, ni psicólogo, ya, ni sociólogo, para tener clara ya conciencia de que nuestra sociedad es una sociedad que está con una animosidad, ya, a flor de piel, una animosidad contra la delincuencia, contra todo lo que todo esa estructura de temor, ¿ya?, que se ha generado actualmente de ser víctima de la delincuencia. Y como conversábamos con Cristian hace un rato, la naturaleza humana, ya, nos guste o no nos guste, los seres humanos somos animales y vamos a responder como responden los animales, más allá de que seamos unos eruditos o seamos genios. Y la naturaleza nos enseña que los animales responden frente a una agresión de dos maneras: o arrancan o atacan, no hay otra. Cuando los animales tienen la opción de arrancar, fantástico. Cuando los animales tienen la necesidad de atacar, lo hacen para ganar. Y ganar significa dejar al otro en el suelo. El resultado no se busca, no, porque es la irracionalidad del momento. Pedirle a alguien que en una situación de estrés
donde la adrenalina está a 1.000.000, porque ni siquiera está a 1.000, donde estás pensando, si es que logras pensar algo, ya, en que no te dañen a ti, no dañen a tu entorno, en lo único que no estás pensando es qué daño le vas a causar al que se metió, el que te está agrediendo. Exacto. Uno está respondiendo. Claro. ¿Ya? Entonces, esa falta de empatía con el que responde, ¿ya?, es lo que le falta a nuestro sistema en este momento. ¿Ya? Doblemente victimizado, una persona que fue agredido, que no buscó ser agredido, y que después es agredido por el sistema por defenderse, carece de la más pero mínima sentido de empatía, de razón y de justicia. Porque no me pueden pedir que yo accione de otra manera. ¿Ya? Lo que decía Cristian hace un rato, por ejemplo, cuando se le pide a los funcionarios policiales que actúen de acuerdo con el decálogo, ¿ya?, de la aplicación racional de la fuerza, es una imbecilidad. Al que se le ocurrió esa cosa jamás en su vida ha estado sometido a una situación de estrés. ¿Ya? Claro. Lo mismo pasa con un fiscal o con un tribunal. Dice, oiga, pero usted, ¿cómo le pegó un palo? Oiga, pero si el gallo mide 3 metros más que yo y 2 metros para el lado, ¿qué quería? ¿Ya? ¿Que le tirara flores? ¿Ya? Ahora, lamentablemente, falleció. Pucha, yo lo lamento, no lo quería. Lo que yo quería era que no me agrediera a mí. Eso es lo que está faltando en la aplicación en este momento, sobre todo por parte de los tribunales, ¿ya?, en la defensa de los ciudadanos cuando se defienden legítimamente. Puede que haya algunos, más de algún caso, en que efectivamente no se den las condiciones, pero partir del estándar de que nunca se da la condición, no, es el error en este momento. Que pareciera que eso es lo que se está dando ahora, porque hay una falla quizás también del sistema judicial, hay algo que no se está fiscalizando. Partamos de la base de que cuando una persona, ¿no es cierto?, debe hacer uso de un arma de fuego, de cualquier elemento, para, ¿no es cierto?, evitar ser agredido y a lo mejor perder la vida o poder ver comprometida su integridad física de su familia, se produce esta situación y muchas veces la prensa tampoco ayuda, porque tú has visto últimamente que dice, distinto decir, dueño de casa tuvo que defenderse de un ataque de un delincuente o un tercero, ni siquiera un delincuente, un tercero, versus hombre mató a joven, o sea, ya le da un calificativo de un homicidio, mató a alguien, en circunstancias que eso debe acreditarse y debe investigarse. Entonces ya entramos, como se dice en el fútbol, con un gol de media cancha, porque la persona se sienta, ¿no es cierto?, ahí en su control de detención o formalización, y generalmente el mundo dice, este fue el caballero que mató al joven que estaba tratando de entrar a su casa. Como que se normaliza el hecho de que ese joven puede entrar a la casa de manera irregular. Entonces ya tenemos un tema. Y esa desconexión que tú hablas, yo ¿no es cierto?, lo asocio con lo que dice Eduardo. Claramente a lo mejor un tribunal no tiene por qué saber, y ojalá no lo viva nunca, esa situación de verse en ese estrés de tal manera que, como decía, el cortisol, la adrenalina, mi visión de túnel me va a hacer reaccionar de esa manera instintiva. Mi cerebro más primitivo me va a decir, huye o combate. Y si combate, voy a tener que tratar de dejar fuera de combate a la otra persona. Es un tema, ¿no es cierto?, fisiológico. De instinto. Entonces, es instinto. Entonces, no me pueden pedir otro accionar. Entonces, todas estas consideraciones, que si bien es cierto, se pueden hacer valer en un juicio, en un tribunal, yo creo que deberían ser consideradas de manera anterior. Tener en consideración eso, que la persona no busca herir, no busca matar, busca defenderse, como el término y la acepción lo señala. Así es, exactamente. Quizás donde más se nota, ¿ya?, la vulneración del principio de inocencia que está establecido constitucionalmente es en la legítima defensa. Se invierte. Se invierte. Ahí no se considera. Fíjate que los dos escenarios donde no se aplica, ¿ya?, en la práctica el principio de el principio de la inocencia es en la acción policial y en la legítima defensa. Claro. Justamente el accionar policial también, ¿no es cierto?, se ve trastocado, o se ve invertido el principio. Por lo mismo que hablábamos ahora. O sea, pero es un error de concepto. Es un error de concepto, pero que se ha ido de alguna manera naturalizando con los años. Entonces ya no es algo que diga, que me causa curiosidad, en el sentido que a todos los que hemos abrazado la profesión del derecho debería ponernos los pelos de punta.
pero no, pues se naturaliza, porque claro, el carabinero actuó mal. Yo no sé, no estoy tan seguro que sea un error de concepto. Yo creo que es resultado de una creación, de una creación ya que se buscó, ¿ya? Sí. Para deslegitimar la acción de la policía, pensando, ya, y va a parecer absurdo, pero cuando tú miras, por ejemplo, ya, las famosas leyes Cumplido, ¿ya? Profesor mío, don Francisco Cumplido, gran profesor, gran persona. ¿Ya? Don Francisco Cumplido, cuando estuvo involucrado o participó en la creación de estas leyes, se redactaron pensando en que no se produjeran ciertas violaciones o ciertos atropellos que se dieron durante el gobierno militar, ¿ya? Que se dieron en algunos casos. No nos vamos a los entre gitanos. No. Pero, ¿qué es lo que pasa? El objetivo con el cual fueron creadas, ¿ya? Lamentablemente no visualizó lo que pasa hoy en día, que terminaron siendo ya la carta magna, ya, de los delincuentes. Lo mismo sucedió con esta campaña, ya, de los que hoy en día ya detentan el gobierno, ya, y de los que en su momento eran de oposición a las corrientes de centro derecha, ya, de ir deslegitimando la acción represiva de Carabineros como una forma de evitar ser víctimas, ya, de la acción del Estado. El punto es que ahora la cuestión se pasó para el otro lado, ¿ya? Y se les pasó para el otro lado en términos tales que no tienen cómo revertirlo. ¿Ya? En forma consensuada y en forma institucionalizada, sin un golpe de timón brusco. Lo que hablábamos en un principio. Con respaldo, sí, con respaldo, con sustento de parte de las autoridades que los gobiernan. Entonces, no, en concreto yo no creo que sea una cuestión de costumbre. Creo que es el resultado de una campaña que no tuvo la claridad de visualizar un efecto secundario que podía producir. Sí. Respecto a esto de la legítima defensa y las armas, una persona que quiere repeler, por ejemplo, el caso del delincuente que mencionábamos, que entra a una casa, ¿puede usar un arma que no esté inscrita a su nombre? Mira, volvamos al tema de la legítima defensa. La ley establece 3 requisitos básicos para que, ¿no es cierto?, la legítima defensa pueda operar: que existe una agresión ilegítima, que existe una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Esos son los 3 requisitos que deben concurrir de manera copulativa, a excepción de la legítima defensa privilegiada, que tiene otro tratamiento. Pero si lo hablamos desde ese punto de vista, yo me puedo defender con cualquier elemento que tenga a mi haber en cercano para evitar esa agresión. Ahora, si hablamos desde un punto de vista de un arma de fuego que yo tengo en mi casa y que está inscrita a nombre de mi padre, pero yo soy quien advierto, ¿no es cierto?, la presencia o estoy presente en una intrusión en la noche, en la madrugada, donde entran dos, tres tipos y que van a hacer probablemente daño y van a provocar la muerte o lesiones a mi papá y a mi familia, yo sí la puedo tomar y puedo defenderme, aunque no esté inscrita a mi nombre, porque vuelvo a lo que señalaba al principio, medio racional. Y en ese momento yo estimé que esa era el medio racional para evitar la consumación de esa agresión ilegítima, independiente que el arma no esté inscrita a mi nombre, en el contexto, eso sí, de que esa arma sea utilizada dentro de la propiedad dentro de la cual está registrada. Yo no puedo tomar esa arma y salir a la calle, porque ahí estamos en otro escenario. Pero si en la casa donde vive mi padre, yo sé que existe un arma de fuego y se da esta situación de una intrusión en la noche o 3 delincuentes quieren agredirlo, yo la tomo y disparo, probablemente voy a poder tomar los elementos de la legítima defensa y hacerla valer en mi favor. Pero recordemos que no solamente es un arma de fuego, cualquier elemento que a mí me permita de alguna manera controlar, neutralizar esa amenaza que se está viniendo en mi contra. No ser un arma de fuego. Mira, lo que pasa es que con el tema de la legítima defensa y las herramientas utilizadas para ejercerla, también está cubierto por un manto de ignorancia que es del porte de un buque, ¿ya? Y en los niveles más increíbles, o sea, dentro del rubro de los mismos abogados, a nivel de
los mismos tribunales, el Ministerio Público, durante mucho tiempo ya se barajó el argumento o la tesis ya de que la legítima defensa, para entenderse como tal, requería ya ¿cuál era la palabra? ¿Proporcionalidad? No, la otra. ¿Racionalidad? No, que era... perdón. Que en el fondo tú tenías que reaccionar del mismo modo en que era la acción, vale decir... sí, la reacción similar y la reacción equitativa. Algo por no tengo... Pero era una apreciación... Era una apreciación absurda. O sea, si a ti te agredían con un palo, solamente podías defender con un palo. Si te agredían con un cuchillo, pues, si te agredían... O sea, tú tenías que esperar que te pegaran un balazo, ya para poder responder. Esa era la concepción. Después de a poco ha ido cambiando. Pero la verdad es que ha ido cambiando afortunadamente, ¿ya? En cuanto a que se ha logrado entender que el requisito tal como lo plantea y como siempre ha estado contemplado en la ley, como lo señala Cristian, es una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler. Pero ¿qué es lo que sucede? Aún así, hoy en día la ignorancia se impone. Por ejemplo, ¿ya? Una pregunta que es frecuente dice, ¿yo puedo ocupar un arma de colección para defenderme? Claro que puedo. ¿Ya? Que yo no puedo utilizarla para ir al campo de tiro, para cazar, ¿ya? Pero para defenderme sí, porque puedo ocupar cualquier cosa para defenderme, ¿ya? Ahora, yo voy a discrepar un poco a mi colega aquí, ¿ya? El que yo saque un arma inscrita que no está a mi nombre, ¿ya? Y lo ocupe para defender a mi vecino, a mi padre, a mi hermano, a mi señora en la calle, también se puede. Sí se puede. ¿Ya? También se puede. O sea, me acordé era una reacción similar y equivalente. Eso es lo que decía muchas veces tribunales. Tenía que ser similar. Entonces, a mí me pegaron un balazo, yo esperaba que me pegaran el balazo y a mi cajón sacar la pistola y me defendía. Claro. Sí. Pero eso terminó, obviamente, fue cambiando porque era una verdadera aberración. Pero fue cambiando por la práctica, porque legalmente la descripción ha sido la misma siempre. Desde que el ¿Persiste hasta hoy día? O sea, desde que el artículo 10, número 4, al establecer los requisitos de la legítima defensa, siempre ha sostenido, ¿no es cierto?, esos tres requisitos. Y que claramente el que complica a la defensa o a quien va a ser abogado defensor es el número 2, que es la necesidad racional del medio para impedirla o repelerla. Ese es el requisito que genera más complicación. Los otros dos deberían darse porque el hecho fue así. Pero ese es el complejo, generalmente en tribunales. Mencionabas la legítima defensa privilegiada. Sí, la legítima defensa privilegiada, ¿no es cierto?, es una forma de legítima defensa que tiene ese apellido de privilegiada, porque en todas las otras situaciones de la legítima defensa, la defensa, el abogado defensor, el defensor público o particular, tiene que acreditar el cumplimiento efectivo de esos tres requisitos. O sea, se debe acreditar la agresión ilegítima, la necesidad racional, etc. Pero en el caso de la legítima defensa privilegiada, hay ciertos hechos o ciertos delitos en los cuales, ¿no es cierto?, estos requisitos se presumen. Yo no tengo como defensa que acreditarlo. Si acredito la concurrencia de ciertos hechos, yo puedo postular que es una legítima defensa privilegiada. Como por ejemplo el caso del artículo 440, número 1 del Código Penal, que es cuando yo rechazo el escalamiento. Eso es lo que dice la norma. Pero el rechazar el escalamiento yo no debo entenderlo de manera literal, rechazar a alguien que está escalando, sino que evitar que alguien ingrese a mi propiedad por un lugar no destinado al efecto, rompiendo una ventana, un forado en el techo, saltando una reja. El tema está en que para que opere esa legítima defensa privilegiada, debe darse en ese momento en que yo tenga que impedir ese escalamiento. Porque si la persona ya ingresó a mi propiedad, yo no puedo rechazar ya el escalamiento y tengo que acreditar la legítima defensa pura y simple. Está la posibilidad, pero es un tema a veces de tiempo, tiempo y distancia, como tiene ahí. Entonces, sí. Y otros delitos más que también están ahí. Lo que pasa es que, como bien dice Cristian, su apellido, el privilegiada, lo que hace es precisamente establecer una diferencia contra el estándar normal de la legítima defensa. Y está pensada en situaciones muy puntuales, ¿ya?
Fundamentalmente ya para aquellas agresiones que se dan en el marco del domicilio de la víctima, ya cuando se trata de ingresar o a la fuerza, ya, o derechamente utilizando mecanismos que no son los idóneos, ¿ya? Entonces le permite al que se defiende no entrar a hacer una calificación detallada de las condiciones. Basta que se den ciertos íconos, como tal decía Cristian, pillar al tipo con la mitad del cuerpo para adentro por la ventana, ¿ya? Justifica la reacción, ¿ya? A eso alude la legítima defensa privilegiada. Pero son situaciones bastante muy puntuales. No altera para nada la aplicación práctica que se ha hecho de la legítima defensa, la verdad. Yeah. Y claramente cuando uno postula una legítima defensa privilegiada, ya la legítima defensa per se no es fácil de acreditar. Claro. Y una privilegiada menos aún. Y eso que la diferencia que hay entre la privilegiada y la normal es que la legítima defensa normal, la víctima goza de la presunción de inocencia. Sí. Y la privilegiada además goza el hecho de la presunción de legitimidad. Exactamente. O sea, tiene una doble presunción a favor, y aún así ya los tribunales y los fiscales hacen buena cuenta de ella. Volviendo un poco al tema de las armas y el proceso para inscribirlas, mencionaban antes que está bastante dificultoso el proceso. ¿Qué pasa con eso? ¿Se ha alargado el tiempo? Pasa que como no han podido establecer restricciones legales o normativas, ¿ya? Hemos caído, me va a perdonar el término, en acciones bananeras, ¿ya? En que el gobierno de turno establece o da instrucciones, lamentablemente bajo cuerda, porque ni siquiera lo hace en forma pública, para entrabar a los ciudadanos en los trámites, ¿ya? Hoy en día, no solamente para inscribir un arma, hay trámites que son dilatados injustificada e innecesariamente. Hoy por hoy, una persona que quiere inscribir un arma de fuego tiene que asumir 6 meses, ¿ya? 6 meses por parte baja de espera. Y eso en el entendido que no le busquen ya en los antecedentes hasta de su tatarabuelo alguna razón como para ilegalmente e ilegítimamente denegarle o ponerle trabas a la gestión. Además, hoy en día, por ejemplo, ha entrado en el juego ya aduanas. Aduanas tiene retenida, por ejemplo, los insumos, ¿ya? Que ya lo había planteado el ministro, ¿ya? Y hoy lo está implementando. Esto, como no pudieron hacerlo, ¿ya? Por la vía legislativa de una moratoria de la venta, ¿ya? Y la compra, ingreso y venta de armas, ¿qué es lo que hacen? Ya ahí Aduanas tiene parados los ingresos de municiones, armas, hasta el día del juicio final. Hoy en día, lamentablemente, cuando estábamos con el tema de la pandemia, las gestiones, las tramitaciones, se atendió los aforos que había. Sí. Permitió que en este caso Carabineros, a través de la dirección de OS11, generara un mecanismo de agendamiento que se tradujo en la práctica en que tú tenías que solicitar una hora que se prolongaba más o menos un par de meses, pero dada la creciente interés por comprar, tener, transferir armas, el número de solicitudes aumentó. Hace que hoy en día tú solicitas una gestión, solicitas una hora para que te reciba los documentos, para tramitar tu autorización de compra, y esa hora te la estén agendando para fines de enero, principios de febrero del próximo año. O sea, claro, más de 6 meses. En la práctica, si yo quiero, o una persona que nunca ha tenido un arma de fuego y quiere comprar una, va a tener que partir por acreditarse. Es decir, ir a la autoridad fiscalizadora y dar un examen de conocimientos teóricos que lo habilite para tener un arma de fuego. Para pedir esa hora para ese examen, como muy bien dice Eduardo, podemos estar hablando de 3-4 meses por la dilación que hay en atención a la cantidad de personas que necesitan. Luego de que tú tienes esa acreditación en tu poder, tienes que pedir otra hora para inscribir esa arma. 3, 4, 5 meses más. Entonces, en la práctica,
solamente en lo que es la acreditación y la inscripción, fácilmente podemos hablar 6, 7, 8 meses. Yo hoy día puedo ir a una armería y decir, me gusta esa pistola, me la voy a comprar, la puedo dejar pagada inclusive, pero no va a estar en mi poder ni en mi casa hasta que tenga todos estos trámites cumplidos, y que así debe ser. Pero el tiempo excesivo que se demora muchas veces también desincentiva a algunos usuarios a continuar con los trámites, dado que parece que la necesidad es actual e inminente, como decía la norma anteriormente hablada. ¿Ha aumentado el interés de las personas? Absolutamente. Uno lo ve en los clubes de tiro. Nosotros permanentemente, mucha gente que hasta hace un tiempo atrás no tenía ninguna intención, y es más, tenía un rechazo infundado, más que nada por razones... que no hay cultura quizás de las armas. Hoy en día le interesa aprender a usarlas, sobre todo si es que en su casa hay un arma. Me ha tocado personalmente a muchos familiares de tiradores que son tiradores deportivos, hacerles la instrucción, porque el arma es una herramienta que ya hoy en día, a diferencia de lo que sucedía antes, que se agarraba y se fondeaba, hoy en día está en las casas a disposición en forma bastante más expedita, y eso ha significado, como también hay una clara conciencia entre los usuarios de armas y los tiradores, que la mejor forma de evitar accidentes al interior de una casa es que en esa casa todo el mundo sepa usarla, y todo el mundo significa todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todos, porque está demostrado que la mejor forma de garantizar un accidente es a un niño prohibirle algo, porque no se va a cansar hasta que consiga hacer lo contrario. Cuando las armas no son un tema para los niños, es impresionante. No son temas. En las casas donde la gente tiene armas y los niños están conscientes o entrenados en su uso, o sea, no entrenados en el buen concepto. Exacto, que saben manipular. No es un tabú. Exacto, no es un tabú. Sí. Yo no conozco, y en mis 20 o 30 años que llevo metido, no conozco ni un solo caso de un accidente ocurrido al interior de un domicilio con un niño que haya sido instruido en el uso de arma de fuego. Fíjate que es curioso porque, tal como decía Eduardo, en los clubes de tiro generalmente uno va a hacer el deporte que se practica con armas de fuego. Hay diversas categorías y disciplinas, pero últimamente, ¿no es cierto?, se ha visto un alza creciente en lo que son los cursos de tiro, donde hay mucha gente que va interesada en comprar un arma y no dejarla guardada en un closet fondeada en una caja fuerte, sino tenerla de manera más cercana, más próxima, para hacer frente a alguna situación no deseada. Entonces, ese incremento es real, es efectivo, y va de la mano también con lo que es la adquisición y el aumento de adquisición de armas de fuego. Pero eso también hay que hay una contrapartida, en el sentido de que, como decía Eduardo, hay problemas con la internación de munición, hay escasez de munición, la que hay está muy cara, entonces de alguna manera se ve morigerada esa intención de que la gente pueda de alguna forma adquirir un arma y tenerla. Pero la intención y la claridad es que sí, ha habido un aumento sostenido en lo que es el interés de las personas por acceder a un curso de tiro y a aprender, ¿no es cierto?, el manejo seguro de las armas de fuego. Claro. Respecto al tema de las cifras, conversábamos también esto de la cifra que maneja el gobierno respecto a las armas que estaban en manos de delincuentes, que fueron incautadas y que tenían dueño previo. La ministra Isquiasiche hablaba de un 80%, ahora vemos a la ministra Toá hablando de un 60%, pero en realidad esta cifra es completamente falsa. ¿A qué se debe? ¿Hay alguna otra cifra que no se maneje? Yo creo, Catalina, que la pregunta deberíamos hacérsela a ellos. Porque yo no sé de una dónde. existencia repetida en esto. La DGMN, ¿no es cierto?, habla o informa, si mi memoria no me falla, de casi un 5%. Un 3,46%. Y estaba más todavía, un 3,47%, ¿no es cierto?, de armas, ¿no es cierto?, que fueron robadas y que pertenecían a personas que las tenían inscritas. Lo que es una brecha, pero es
es casi el 100%, hablar de un 70 o 80%. Sí. Entonces, la pregunta creo que deberíamos decírsela a ellos, porque si una institución como la Dirección General de Movilización, que depende jerárquicamente y orgánicamente de la estructura del Estado, da una información objetiva en base a sus catastros, no me cuadra. No tengo cómo abordarlo, la verdad. A lo que quería llegar, ¿hay alguna acción legal que se pueda hacer en caso de que se reitere esta información? No hay. No hay. Desgraciadamente no hay. Porque y curiosamente lo conversábamos con Cristian, no existe ninguna obligación legal o constitucional a las autoridades públicas de ser veraces en sus declaraciones. No hay cómo hacerlos responsables. Es más, lo comentamos en algún momento, que sería la oportunidad precisa para instaurar la acusación constitucional con moción ciudadana, como una forma de generar esa necesidad de que la autoridad responda ante sus afirmaciones ante la ciudadanía. Imagínate que hoy en día con este tema de las armas, uno podría tender a pensar que el asesor comunicacional del ministerio es el mago Oli, porque las cifras las saca de un sombrero nadie supo de dónde. Pero lamentablemente no hay una acción popular o que uno como ciudadano pudiese ejercer. Claro, está la acción de la acusación constitucional, el notable abandono de deberes y todas esas acciones que están establecidas en la Constitución, pero eso requiere obviamente una iniciativa de los diputados y senadores que van a conocer en su momento, y no creo que haya algún interés en propiciar una acción de esa envergadura. No sé, creo que no. No, yo no conozco ninguna, porque es más, creo que han habido algunos intentos a nivel individual, ¿ya?, por la vía de solicitar pronunciamientos a la Contraloría. Sí. ¿Ya? Y bueno, partamos de la base que los pronunciamientos de la Contraloría ya no son obligatorios para las instituciones, tampoco tienen una aplicación general, ya han sido bastante erráticos en la Contraloría en ese tema, ¿ya? Y han señalado que carecen de facultades como para poder evaluar si los dichos de las autoridades se ajustan o no se ajustan a la realidad. Pero yo, yendo más allá a un tema, esas cifras claramente de alguna manera quisieran, el foco de eso es decirle a la población que no maneja estas cifras efectivas, que no conoce el mundo de las armas. Ojo, las armas dañan, las armas son mortales, las armas no son buenas. Si yo quisiera leer entre líneas o un mensaje subliminal, por ahí creo yo que va el tema, para allá. Es un tema, una carga ideológica que lamentablemente ha sido fuerte y que probablemente continúe en esa misma senda. Claro, porque además les permite darle un refuerzo a su interés por sacar las armas del mundo civil. Sí. Justifica todas aquellas propuestas o mociones orientadas derechamente a reducir o en definitiva a eliminar las armas en manos de los civiles. Para finalizar y darle un poco el cierre a esto y hablar también sobre el tiro deportivo, porque tampoco hay reconocimiento del gobierno respecto a esto. O sea, vemos hoy día hay una participación importante de distintos deportistas de los clubes de tiro en una instancia internacional, los Panamericanos. En los Panamericanos, y no vemos mayor reconocimiento en los medios de comunicación masivos de parte del gobierno. Si nos podrían comentar un poco cómo va eso. Hay la cultura del tiro deportivo tiene una larga historia en nuestro país, con diversas disciplinas y con diversos exponentes de gran calidad. Tú muy bien decías, hay casos como Clemente Wagner, la chica que salió ayer, Pamela, que sacó medalla de oro en los Panamericanos, y un sinfín de deportistas en las distintas disciplinas del tiro. Tiro práctico, IDPA, tiro precisión, tiro skit. Pero si tú te fijas, toda esta cultura del tiro deportivo está como callada, está como detrás de bambalinas. Nos juntamos, disparamos y no pasa nada.
Yo como cultor del deporte del tiro, y en este caso como presidente de un club de tiro, me encantaría a lo mejor que en algún segmento de deportes de algún canal de televisión dijeran, saben que hoy día se realizó el torneo nacional de tiro deportivo X y aquí están los resultados. Y se mostrase que es una actividad normal, sana, donde personas, ¿no es cierto?, respetuosas de la ley, vamos a pasarlo bien, vamos a competir. ¿Con armas de fuego? Sí, pero con todos y cada uno de los cuidados y resguardos necesarios. Pero estamos lejos todavía de eso, ¿o no? Sí. Es un tema tabú. Por eso te decía, esa actividad como que se hace soterrada, calladita. Sí. Mira, yo creo que efectivamente es un tema como, no sé si tabú es la palabra, pero es un tema al cual, respetuosamente, creo que los medios de comunicación ya le sacan el quite, le sacan el cuerpo, ¿ya? Teniendo material como para motivar y para informar, ¿ya? Por último, porque la gran mayoría de los deportistas en esta área que van a representar a Chile afuera, ¿ya? Y como los que participan aquí a nivel nacional, pero los que salen al exterior, ¿ya? Lo hacen con un esfuerzo económico, familiar, ¿ya? Importante, ¿ya? Ni hablar, por ejemplo, todos estos cabros que están ahora en el sudamericano son cabros que están estudiando, sí, y te lo digo por experiencia, ¿ya? Que cuando vas a la universidad decís, oiga, ¿sabe que voy a ir a competir por Chile? No. Me importa un cueco. Usted es el responsable de su examen. Exactamente, ¿ya? Entonces yo creo que el tiro en este momento está pasando por una realidad que fue la que tenía la gran mayoría del deporte chileno hace 30 años atrás, ¿ya? Y era que a nadie le importaba mucho a nivel gubernamental. Y el tiro, además, ahora tiene esa connotación, ¿ya? Que a nivel gubernamental, el incluirlo, y a nivel periodístico, incluirlo en lo que es la información de todas esas actividades que son muy, muy bonitas, ¿ya? Que incorporan a la familia, que son de camaradería, ¿ya? Que son masivas. O sea, aquí habían actividades que se suspendieron por la pandemia, pero por ejemplo en Los Ángeles para el 18 de la época de septiembre eran competencias que juntaban 200 tiradores, 250 tiradores, ¿ya? Y nadie informaba nada. O sea, creo que sí, falta cultura. También creo que hay un tema ahí de manera equívoca, que se asocia, o quieren asociar, o quieren hacer ver como que un club de tiro está preparando verdaderos agentes, operadores especiales, milicias paramilitares o algo así, cuando esa no es la realidad, de ninguna manera. Ni el objetivo. Ni el objetivo. No. Y en ese sentido, los clubes de tiro, y especialmente las federaciones, ¿no es cierto?, son las que tratamos de empujar el carro para que esto se visibilice de manera normal y se vea como cualquier otro deporte. Eso es. Y eso, imagínate que se ha logrado en estos últimos años, se ha logrado algo que hasta hace 10 años atrás era impensable, ¿ya? Y era que la gente que practica, ¿ya?, tuviera la entereza de afrontar en su entorno de que le gustan las armas, ¿ya?, y que practica deportes asociados al tema de las armas. Yo te digo, y Cristian lo puede ratificar, hace 15 años atrás la gente se preocupaba que ni los vecinos supieran que tú tenías un arma. Entonces, ¿y por qué? Por una reacción a nivel social, ya que se asociaba al que le gustaban las armas, ya con que era un tipo que le faltaban 2 o 3 tornillos, ya que era un psicópata en potencia, lo cual está lejísimo de la realidad, porque las actividades sociales y lúdicas que se dan en el entorno a los clubes de tiro ya son encantadoras, ¿ya? De hecho, yo te diría que quizás es de las pocas actividades deportivas, y sin desmerecer al resto de los deportes, es de las pocas actividades deportivas donde el tercer tiempo ya no tiene ningún vicio asociado. Ni uno. Sí. Ni uno. No bueno, podemos. lo comprobamos nosotros que fuimos Cuando también a una instancia. Y de hecho lo vamos a invitar nuevamente a otra actividad que vamos a tener ahí, así que cordialmente invitados para que puedan compartir. Sí, que una instancia familiar por lo demás. Exacto. Ustedes lo vieron, así es. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día, por acompañarnos, por desmitificar todos estos temas que estuvimos hablando hoy día, y los dejamos invitados para una próxima oportunidad, y porque sabemos que se van a venir más temas respecto a las armas.
para poder seguir conversando. Gracias a ti, Catalina, gracias al Baquedano y como siempre a vuestra disposición para conversar estos temas que tanto nos apasionan. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que como ya en esta segunda edición fue tan grata como la primera, ¿ya? Así que encantado de compartir con ustedes y cuando lo estimen pertinente, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Si les gustó, les recordamos que pueden suscribirse a nuestra red de miembros en los links que les dejamos en la descripción de este video. Este video se realiza con el auspicio de Acuarios Santiago.